apagando los celulares. Acuérdense de sacarlos, apagarlos. Mientras los apagamos, quiero darles la bienvenida al simposio número 27 de verano de los amigos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y bajo el espíritu de las celebraciones que nos acompañarán durante todo el año que recién iniciamos. Como ustedes ven, estamos a 90 años de la inauguración de la Universidad Hebrea de Jerusalén, la primera en Israel y antes de la creación del Estado, y por otro lado también a 100 años de la famosa teoría de la relatividad de Albert Einstein, uno de los fundadores prestigiosos, entre otros, de la universidad. Brasileros, uruguayos y argentinos, además, celebraremos también 90 años de la visita histórica de Einstein a nuestros países. Exactamente, el 1 de abril de 1925, mientras en el Monte Scopus se inauguraba la universidad, Einstein estaba en Buenos Aires en ese momento, dando su conferencia y explicando por qué había que crear una universidad antes inclusive de la creación de un Estado, preparar las bases intelectuales, académicas. Todo esto va a pasar durante todo el año. En todos nuestros países seguramente tendremos posibilidad de conocer anécdotas y muy interesantes de lo que fue la visita de Einstein a Brasil, a San Pablo, Montevideo y Buenos Aires. En Argentina además también visitó Córdoba, dio clases en la UBA, en la Universidad de Córdoba, etcétera, etcétera. Algo en la revista ustedes van a poder leer, el resto será historia para este año. Ahora sí vamos a formalmente dar inicio a la conferencia, y lo va a hacer Gabriel, el presidente de los amigos uruguayos, Gabriel Leyva, y cerrará el acto el presidente de los amigos argentinos, el doctor Isidoro Keppel. A partir de ahora nosotros tenemos calculado que cada disertante tiene su espacio para hacer su planteo, luego abriremos a preguntas. No somos tantos, podemos darnos ese lujo. Ustedes van a levantar la mano y esa será la dinámica, y exactamente en 2 horas este acto termina. Yo, para que calculen, para que se tiene que ir, se va a llegar un poco más tarde, pero nosotros somos en eso muy puntuales. Nuestros actos empiezan y terminan con 2 horas de duración. Ahora sí. Gracias, Jaime. Bueno, excelentísima embajadora del Estado de Israel y gran amiga Nina Ben-Ami, estimado canciller designado Rodolfo Noboa y Patricia Leñani, estimado y gran amigo cónsul honorario del Paraguay, de Israel en Paraguay, Alejandro Rubín y señora, autoridades, directores, instituciones, muchas gracias por estar con nosotros. Este año lo hacemos un poco más íntimo, de la multitudinaria conferencia en el otro hotel. Estamos hoy entre amigos y queremos darle la bienvenida. Como decía Hanna, festejamos 90 años de la creación. Sigmund Freud, Martin Buber, Einstein, varias de las grandes personalidades de Chaim Weizmann fueron de los creadores de nuestra universidad. Hoy también festejamos algo de quien durante muchos años nos acompaña acá. Este es el año 27 en forma consecutiva. Hay gente que nos sigue, según tengo entendido, desde el principio, todos los simposios de verano, sin interrupción. Y hay una pareja que hoy cumple 57 años de casados, Charlotte y José Grunberg. Felicitaciones. Bueno, en este ambiente festivo quiero contarles que la Universidad Hebrea de Jerusalén, por intermedio de los amigos uruguayos y argentinos, hacemos actividades como esta de Punta del Este y en Montevideo varias veces al año.
hemos traído académicos investigadores de medicina, hemos traído profesores de la universidad en temas como filosofía, como física, como educación. Tratamos siempre de juntar a los académicos que están en el primer mundo de la ciencia, del estudio, de la investigación, para coordinar con nuestros médicos, pensadores, académicos uruguayos, a los efectos de siempre ir mejorando el nivel de educación. Incluso estamos pensando para este año traer un número 1 en educación de Israel para contactar acá con las autoridades, etcétera, como hicimos cuando trajimos al profesor Bergman del tema del Parkinson, que nos juntamos en el Instituto de Neurología con todos los médicos de allí de clínicas, y se llevó a cabo una dinámica muy linda. La idea es esa, seguir siempre progresando, que la educación no pare. Gracias por estar acá con nosotros. Hoy tenemos el gusto de tener dos personas que nos representan, los argentinos y los uruguayos. Ellos los presentarán más adelante. Tenemos el gusto de tener con nosotros al vicepresidente de la Universidad Hebrea de Jerusalén para las Relaciones Exteriores, el profesor Ronnie Friedman. Un gran aplauso para él. Lo acompaña nuestro director de la Universidad Hebrea de Jerusalén para América Latina, España, Portugal, yo le digo las Islas Azores también, es nuestro querido doctor Pablo Kisselstein. Invito a Ronnie, invito a Pablo al estrado, así puede Ronnie dar unas palabras y Pablo le va a traducir. Y luego Pablo también hablará. Adelante. Good evening to everyone. Buenas noches para todos. The Hebrew University was established 90 years ago by a group of very successful scientists and gentlemen. The leader of this group was Albert Einstein. La Universidad Hebrea fue establecida hace 90 años por un grupo de científicos y liderados por Albert Einstein. The idea or concept was to establish a university in Palestine, as it was called at that time, with the idea of drawing very good, very bright scientists to Palestine to teach and research in Hebrew. La idea fue levantar una casa académica en aquel tiempo llamada Palestina y poder atraer científicos brillantes hacia esas partes. With time, this has become the central vision of the Hebrew University: excellence in research and even more excellence in teaching. Eso fue uno de los leitmotiv de la universidad: excelencia en investigación y también en la educación, en la enseñanza. We must have been doing something right, because there is no other higher education establishment in Israel, and not many in the world, that can boast 10 to 12 graduates that are recipients of the Nobel Prize, the Field Prize, and the Curie Prize. Evidentemente algo bueno hemos hecho en toda esta historia, ya que tenemos entre 12 premios Nobel, laureados Nobel en nuestras vitrinas. This is a mere reflection of what we have been doing in the last 90 years. Este es un ejemplo de lo que hemos estado hecho en los últimos 90 años. As my students often tell me, the past is past, but we're still for the future too. Los estudiantes le dicen el pasado es el pasado, pero The students tell me, we're still to the future too. también hay que mirar hacia el futuro. So what is the future for the Hebrew University? What is the next 90 years going to look like? ¿Cuál es el futuro para la Universidad Hebrea? ¿Cómo serán los próximos 90 años? So I'm not a prophet, but I can hope for one thing, that it will not be any less good and even better. Okay, so what does one need in order to make this come true? To make the next 90 years be similar in research and quality of teaching to the 90 years that we have now just experienced. Again? What must we do to make the next 90 years be as good as the last 90? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que los próximos 90 años sean buenos como los últimos?
Okay, so the secret is the people. El secreto es la gente. If we manage to continue recruiting young scientists to the Hebrew University, Si podemos incorporar jóvenes científicos en la Universidad Hebrea, it will be of high quality just as the scientists were in the last 90 years. de gran calidad como los últimos que tuvimos en los últimos 90 años. That's the secret. The secret is the people. Ese es el secreto de la gente. So if we do that, you'll be having opportunity to hear one of our young bright scientists later on this evening. He will be, I say, just a reflection, a single case of what we hope to be in all our recruitment in the future. Esta noche vamos a tener un ejemplo de uno de los grandes científicos que les va a estar exponiendo a ustedes, y justamente quisimos traer la prueba del material humano en lo que nosotros invertimos. I have put you under the spotlight, haven't I? Lo pusimos un poco en presión ahora. Okay, so we are celebrating 90 years this year. We're celebrating 100 years for the theory of relativity. Celebramos 90 años de la fundación de la universidad y 100 años de la teoría de la relatividad este año. All these occasions and ceremonies will take place in our next Board of Governors, end of May, beginning of June 2015. Esto va a ser celebrado en nuestra próxima Junta de Gobernadores entre el 29 de mayo y el 3 de junio. And I have another hope, and that is to see you all there at the Board of Governors. Y espera verlos próximamente en Jerusalén en la próxima Junta de Gobernadores. Thank you for hosting me here. I have been honored to be invited here. I hope to be back. I like this place. It has been only good to me, and I will finish by saying again, thank you for this evening. Me tocan a mí 2 minutos de español y lo voy a hacer bien corto porque yo sé que están esperando la parte más interesante. Yo les quiero contar que este último año, les voy a hacer un resumen cortito en 2 minutos de lo que pasó. En comienzo de 2014 estuvimos en un evento con el periodista y ex alumno de la Universidad Hebrea, José Levi. Ustedes se acuerdan, un evento en el Hotel Conrad con la participación de más de 1.100 personas. Te digo, gracias a Dios que lo hicimos el año pasado en enero, porque si lo hubiéramos hecho este año a José Levi, nos hubiéramos quedado sin evento porque está cubriendo todos los eventos en Europa. Así que en ese lado tuvimos suerte. Durante todo el año tuvimos la presencia de profesores e investigadores en Argentina, Brasil y Uruguay. Quiero destacar entre varios a dos, a la profesora Rachel Elior en el tema de Kabbalah y al profesor Barenholtz en el tema de oncología farmacológica. El profesor Barenholtz fue invitado a Argentina por el Instituto Fleming, así que tuvimos la oportunidad de mostrar las cosas buenas que hacemos en el Estado de Israel. Luego también me gustaría decir que fue un logro realmente, creamos un fondo de colaboración científico argentino-israelí, se llama el Fondo Kovalivker, gracias a la ayuda del gran amigo nuestro Eduardo Kovalivker, y el objetivo de ese fondo es poner 2 científicos, uno del lado de Israel y otro del lado de Argentina. En el caso de Israel, este año se eligió al profesor Amir Ahmedi, un experto en temas de visión, un profesor que está creando un nuevo bastón digital para cambiar la forma de los no videntes. Y en el otro lado tenemos un excelente científico en Argentina de la Universidad de Tela, un neurocientífico, el doctor Mariano Sigman. Así que seguramente buenas cosas van a pasar este año a través de esa colaboración. Así que también muchas gracias, Eduardo. Otra cosa que les quería comentar para ir cerrando, nosotros, bueno, ustedes saben los eventos del verano, lo que pasó en julio y agosto en Israel, tuvimos la guerra, la universidad también se vio afectada, algunos misiles o pedazos de misiles cayeron en la ciudad de Rehovot y parte de ellos también explotaron en la Universidad de Jerusalén, en la Facultad de Agricultura, pero también nosotros somos conscientes y nuestros amigos en el mundo han sido conscientes y fueron muy solidarios con nosotros y nos apoyaron muchísimo durante esos tiempos. Y como una disonancia, y lo que les quiero mostrar lo que es Israel, en el mes de agosto, una de las empresas más exitosas, justamente durante la guerra, Mobileye, una empresa israelí muy exitosa, creada por un profesor de la Universidad Hebrea, el matemático Amnon Shashuba. Esta empresa lo que creó
dispositivos de asistencia a los conductores. Estamos creando autos automáticos, autos autónomos. Esta empresa, que da trabajo a 300 personas en el mundo, con oficinas en Israel, Japón y los Estados Unidos, entró en la bolsa de Nueva York con una valoración inicial de 890 millones de dólares. Hoy en día el valor de mercado de esta empresa hoy son 7.600 millones de dólares, y lo que les quiero anunciar que en el año 2017 se va a firmar un contrato con empresas automotrices para poner ya en la ruta, en las calles de Israel, el primer auto autónomo. O sea, que ustedes se van a sentar, van a escribir, yo quiero ir del punto A al punto B, y no tienen que manejar. Ese auto ya estuvo funcionando en Jerusalén hace 2 semanas, así que ese es el futuro que nos espera. Como ustedes ven, nosotros nos dedicamos a crear, a desarrollar para todo el mundo. Nosotros creamos impacto. El impacto es utilizado por todo el mundo, sin diferencia de religiones, raza y color. Nosotros no nos dedicamos a destruir, solo a crear y desarrollar. Muchas gracias. Ahora sí vamos a comenzar con las exposiciones. Voy a invitar a subir al embajador Emilio Cárdenas, doctor Cárdenas, ex embajador de la República Argentina ante Naciones Unidas. Y al doctor Daniel Schwartz, senior lecturer de los departamentos de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Gracias y adelante. Va a empezar el doctor Cárdenas. Primero, quiero agradecer la presencia de la embajadora de Israel en la República Oriental del Uruguay, también la presencia del canciller designado por el presidente electo Tabaré Vázquez. Ronnie, nice to have you here. No translation. Jim, qué bueno estar en tu casa por primera vez después de tantos años de ser huéspedes de Conrad. Como ves, tenés el salón repleto. A todas las autoridades de los amigos de la Universidad de Jerusalén, gracias por haberme invitado. A todas estas caras que he visto varias veces año a año y que ya me son familiares, gracias por acompañarnos esta noche. Cuando en el mes de diciembre nos sentamos con las autoridades de los amigos argentinos de la Universidad de Jerusalén para tratar de determinar cuál debía ser el foco de esta reunión este año, llegamos a la conclusión que lo mejor que podíamos hacer era revisar básicamente 3 temas. Primero, la situación doméstica, política, a la luz de las elecciones del 17 de marzo. Segundo, lo que podríamos llamar coloquialmente los cambios en el vecindario en Medio Oriente. Y tercero, qué estaba pasando en el mes de diciembre, que finalmente ocurrió el 29 de diciembre, el último día de trabajo del Consejo de Seguridad, que es la propuesta de los palestinos de sancionar una resolución en el Consejo de Seguridad, a la que me voy a referir al final de mi exposición, y que va a servir de entrada a la exposición que va a hacer Daniel después, que básicamente va a tener en cuenta qué temas de sustancia abre este nuevo desafío palestino internacionalizando el conflicto. Déjenme primero decirles que, obviamente, cuando nos juntamos en el mes de diciembre, no había ocurrido lo que todos sabemos que ocurrió desgraciadamente en París. Pesadilla para muchos de nosotros que pensábamos que podía suceder. Esto no sorprende naturalmente al pueblo judío, que tiene un grado de realismo sobre las posibilidades de estas cosas tan tremendas superior al del resto de la gente en el mundo. Y tampoco haya sucedido, y no me voy a referir en detalle a ese tema, lo que sucedió ayer
en la República Argentina con estas denuncias contra las autoridades del Poder Ejecutivo. Mi sensación es que esto está ahora en el ámbito judicial, debiera seguir en el ámbito judicial. Desgraciadamente es un ámbito que la Argentina arrastra desde hace demasiados años sin que haya sido efectivo, pero ahí es donde está y ahí es donde yo quisiera que se desarrollara. Vamos primero a la situación en el Estado de Israel, y esta sí que puede tener consecuencias políticas cuando uno analiza la situación política y lo que pasó en París. Yo tengo la sensación, todo esto es opinable, que cuando Netanyahu tomó la decisión de convocar a elecciones anticipadas en función de que su coalición multicolor de alguna manera se había desbocado, pensó, y no sin razones en ese momento, de que era altamente factible que él pudiera conseguir un nuevo mandato. Creo que es oportuno decir que Netanyahu, históricamente, con la única excepción de Ben Gurión, es el hombre que más tiempo ha estado como primer ministro en el Estado de Israel. De manera que se siente firme y con posibilidades en cada una de estas elecciones a las que ha convocado, acompañado con colores políticos diferentes cada vez. Tan pronto hizo ese anuncio, su ex colaboradora Tzipi Livni y el Partido Laborista hicieron una coalición de centro-izquierda con el propósito de disputarle la carrera política a la coalición que seguramente Netanyahu encabezaría. Cuando se hizo este anuncio, lo que parecía una carrera con un caballo del comisario relativamente fácil de ganar, empezó a evidenciarse en función de las encuestas que era una puja muchísimo más cerrada de lo que inicialmente se estimaba. Para quienes miramos la región desde el punto de vista de la política internacional, yo creo que en ese entonces, y esto antes de París vuelvo a decir, en ese entonces los colores de cada uno de estos contendores respecto del proceso de paz eran distintos. Los últimos 6 años de Netanyahu, el proceso de paz no ha avanzado sustancialmente, se ha adormecido, algunos pueden decir hasta que se ha anestesiado, y el último esfuerzo norteamericano, el error de haberle dado plazo a ese esfuerzo, digamos, quedó en la nada, venció el plazo y pareció que el proceso de paz quedaba flotando. Por eso uno tiene la sensación de que Netanyahu era partidario del status quo. Y hay una razón, a mi modo de ver, muy fuerte para que este argumento tenga validez, que es que más allá de lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, lo cierto es que la legitimidad y la representatividad de Mahmoud Abbas a cargo de la autoridad palestina está, para decirlo de alguna manera, sumamente deteriorada. ¿Por qué? Primero, porque los acuerdos que alcanzó Fatah con Hamas de trabajar juntos en la zona de Gaza después de la guerra de Gaza no se concretaron en 2 elementos esenciales de esos acuerdos. El primero es en materia de seguridad. Fatah iba a pasar a controlar la seguridad, no ocurrió. Y segundo, en materia de acceso a la Franja de Gaza, sobre todo acceso a la Franja de Gaza desde los pasos egipcios, donde Fatah también iba a asumir la responsabilidad del control, cosa que tampoco ocurrió. Para quienes seguimos de cerca el conflicto, que Hamas y Fatah no tengan un acuerdo, casi le diría yo, parece inevitable, porque Hamas tiene una posición que hace imposible los acuerdos, desde que para Hamas el Estado de Israel no debe existir. Si esa es su primera premisa, es difícil negociar una salida de los 2 estados, porque la contraparte en la mesa de negociaciones para usted no debe existir.
Por eso no es demasiado sorpresivo que un acuerdo en el que creo yo, sinceramente, buena parte de la comunidad internacional creyó, en definitiva no prosperó. Y no solamente no prosperó, sino que en el mes de noviembre, dentro de la Franja de Gaza, aquellos dirigentes en Gaza, que son dirigentes de Fatah, recibieron atentados individuales en sus respectivos domicilios, algunos de los cuales quedaron destruidos, atentados perpetrados por los dirigentes de Hamas. Con lo cual, si Netanyahu dijo, ¿con quién me siento a negociar? ¿Y qué garantía o qué seguridad tengo yo de cualquier acuerdo que alcancemos entre en vigor y sea respetado? La respuesta es bastante poca. Hoy, digamos, frente a esta situación, es difícil decir estoy negociando con alguien que legítimamente representa al pueblo palestino. Representa una parte del pueblo palestino, pero hoy, creo yo, no representa a la mayoría, que es un pequeño obstáculo. Esta división entre Fatah y Hamas, a mi modo de ver, hace o obliga a la dirigencia de Fatah a tratar de seguir teniendo protagonismo. Y mi sensación es que, en alguna medida, lo que sucedió el 29 de diciembre en Naciones Unidas es respuesta a esta necesidad que tiene Fatah de seguir teniendo protagonismo dentro del ámbito palestino. Voy a volver a esto. Por eso es que, desde el punto de vista de las negociaciones de paz, mirándolo a Netanyahu en el origen de esta nueva carrera electoral, uno podía decir Netanyahu es partidario del status quo. Pero ocurrió una cosa que, a mi modo de ver, el invierno ha contribuido a calmar, que es que un status quo que era relativamente calmo, porque Israel había mejorado enormemente su seguridad, se transformó en un status quo violento, particularmente en el ámbito de Jerusalén, con algunas manifestaciones de violencia, no digo desconocidas, pero sí manifestaciones de violencia que en los últimos tiempos no habían ocurrido, como son los asesinatos a cuchillazos, como son atropellar a la gente que espera el tranvía o el tramway, que quiera llamarle, con automóviles cuando están absolutamente desprevenidos. Y eso transformó el status quo en un status quo con un componente nuevo de violencia, alto, que incomoda a la gente, incomodó a la gente y empezó a influenciar en la carrera electoral, a mi modo de ver, las propuestas sobre todo del Tzipi Livni y del otro lado. De todos los políticos que, a mi modo de ver, hoy tienen protagonismo esencial en Israel, Tzipi Livni es probablemente aquella que más fuerza hace por llevar adelante el proceso de paz, a pesar de los obstáculos que la conversación tenga. Entonces uno podía decir en aquel entonces, una opción es pro status quo y otra opción es pro regreso a la mesa de negociaciones. El problema es que el regreso a la mesa de negociaciones se dice fácil, pero es difícil porque, digamos, cada vez que se han acercado a la mesa de negociaciones no se ha logrado ningún acuerdo sustantivo. Después ocurrieron esos atentados terribles de París, respecto de los cuales nuestra región no ha reaccionado como debía. Para nada. Se excluyó ex profeso de las manifestaciones en contra de los atentados lo ocurrido en el mercado kosher. Y muchos países aprovecharon la circunstancia para poner a un costado el tema de la libertad de expresión. Y algunos de esos países hasta dijeron, están usando el tema de la libertad de expresión porque tienen un atentado que les permite volver a plantear. Y digo esto con mucha preocupación porque vivimos en una región donde la democracia ha sido objeto de deformaciones muy importantes en los últimos 10 años y donde la libertad de expresión ha sido atacada y está restringida en muchos de nuestros países ante un silencio incomprensible de los organismos regionales.
incomprensible si es que uno no advierte que los organismos regionales tienen una marcha pautada en función de que hay un conjunto que tiene una sola voz. Y esto parece agregarle musculatura a la región, pero es lo contrario al diálogo, es lo contrario a la fertilidad, es lo contrario a las diferencias de opiniones, es lo contrario a los matices, y a mi modo de ver es lo contrario a la libertad. Por esto, mi comentario respecto de del primer impacto en el proceso electoral de lo que ocurrió en París es que probablemente esto tienda a favorecer al hombre fuerte, al hombre que privilegia por sobre todas las cosas la primera garantía que tiene un Estado respecto de su gente, que es la obligación de proveer seguridad. Por esto creo que Netanyahu en una primera instancia políticamente está con viento a favor en función de lo que ocurrió en los atentados de París. Pero cuidado, quizás lo que pasó en París recién es el primer capítulo de una serie de capítulos que pueden complicarse ferozmente a lo largo y a lo ancho del mundo, no solamente en Europa. Déjenme pasar, después de eso, bueno, de aquí al 17 de marzo no hay mucho tiempo, pero hay tiempo y las distintas tensiones políticas van a responder a los acontecimientos, digamos, extramuros de Israel o a los acontecimientos que puedan eventualmente ocurrir en la propia Israel. Ya hay tensiones nuevas. Comentaba ayer que hace un par de días salió un artículo en el New York Times donde algunos judíos franceses, explicando por qué querían irse a Israel, decían con absoluta claridad: me siento más seguro en Israel con el domo de hierro que en las calles de París. Imaginen ustedes las calles de las pequeñas ciudades francesas. O sea, lo que ha ocurrido es muy traumático para mucha gente, y por traumático puede tener algunas consecuencias políticas. Pero repito, mi impresión preliminar, me equivoco como cualquiera, es que favorece a aquel que privilegia en el diálogo electoral el tema de la seguridad. El vecindario israelí en los últimos tiempos cambió enormemente. Cambió enormemente de forma de que los cambios ocurridos tienen un impacto sobre el proceso de paz. Quizás el cambio más fuerte y el cambio que se hace más visible después de los atentados de París es la aparición del llamado Estado Islámico. Estado Islámico que hoy ocupa, como ustedes saben, una parte de Siria y otra parte de Irak. Con lo cual, la integridad territorial siria y la integridad territorial iraquí están seriamente amenazadas. Y yo soy de los que son escépticos respecto de que cualquiera sea la solución de este tema, Irak y Siria regresen a su integridad territorial anterior a este conflicto. Yo tengo la sensación de que van a perder, digamos, no solamente respecto del fundamentalismo islámico, sino que creo que particularmente los kurdos del norte de Irak, que han tenido una actuación decisiva en los últimos meses, van a reclamar con fuerza y con razón mayor autonomía en la defensa de su identidad. Entonces, la primera novedad es el Estado Islámico, la barbarie que despliega y el fenómeno, otra vez, de la limpieza étnica. Limpieza étnica de todos aquellos que no piensan como ellos piensan en su versión del Islam fundamentalista. O sea, sus enemigos son los suníes distintos, los chiitas naturalmente, los yazidis por supuesto, los cristianos naturalmente, todos los que no son como ellos.
peligrosidad extrema a partir de la toma de Mosul. Mosul, como seguramente algunos de ustedes saben, la segunda ciudad iraquí, donde el Estado Islámico se hizo de recursos financieros enormes y donde el Estado Islámico se apoderó de buena parte del armamento de última generación que los norteamericanos habían entregado al ejército iraquí. Que tiene además otra manifestación, de que buena parte de los oficiales que trabajaban para Saddam Hussein en tiempos de Saddam Hussein hoy son los que conducen bélicamente los movimientos del Estado Islámico, que habían aparentemente disminuido y que ayer y hoy han aumentado sustancialmente, lo que quiere decir que los bombardeos de la coalición, digamos, contra el Estado Islámico han tenido algún efecto, pero un efecto limitado, no decisivo. La presencia del Estado Islámico ha modificado también posiciones de otros vecinos. Turquía, que al comienzo del conflicto endosaba al régimen de la familia Assad, ahora no tiene marcha atrás en su enemistad con los Assad en Siria. Pero Turquía tiene un problema muy serio, que una cosa es endosar a la insurgencia contra Assad y otra cosa es creer que esa insurgencia es homogénea. No lo es. Hay muchísimas variantes violentas, incluso enemistadas y guerreando entre sí. Turquía ya no es más un vecino confiable. Turquía se ha acercado a Irán últimamente después de haber tenido algunos chisporroteos, porque los dos compiten por el liderazgo regional. Y yo diría que la única rispidez que tiene hoy la relación turca es con Azerbaiyán, que sigue financiando el fundamentalismo. Mientras tanto, desde el episodio de la flotilla, la relación con Israel, que en algún tiempo era excelente, hasta de cooperación militar, no se ha recorrido. Irán. Irán hoy tiene pretensiones clarísimas de liderazgo regional, es el líder de los chiitas, está comprometido hasta acá militarmente, tiene a Hezbollah de alguna manera ayudando y salvándolo a Assad frente a la insurgencia siria. Si no hubiera sido por Hezbollah, quizás Assad hoy no estaría donde está. Y tiene hoy también milicias de la Guardia Revolucionaria en el terreno, sobre todo en las cercanías de Bagdad, como fuerzas de interposición entre el Estado Islámico y lo que puede ser el ingreso del Estado Islámico a los alrededores de Bagdad. Con la comunidad internacional, Irán mantiene una conversación, como ustedes saben, tratando de encauzar el programa nuclear iraní de modo que la desconfianza hacia ese programa, que consiste en la percepción de que hay un capítulo oculto militar, pueda manejarse. Hasta ahora, en el primer periodo de negociaciones más su extensión, no se ha alcanzado el progreso que hubiera permitido cerrar las negociaciones. Hay una segunda prórroga que vence a fin de junio. Las negociaciones que se iban a hacer en el mes de diciembre y en el mes de enero se hicieron. Efectivamente, ayer hubo 6 horas de negociación sobre este tema. Es muy posible que los aspectos técnicos, como está previsto para fin de marzo, haya un acuerdo a nivel técnico, o sea, sobre todo en el plano de la verificación. Pero no está para nada garantizado que los conservadores de la oligarquía clerical que maneja Irán al final le permitan a Rouhani cerrar el proceso. Rouhani, reformista. Razón por la cual en los últimos días Rouhani ha hecho una amenaza concreta de carácter político dirigida a los clérigos, recordándoles a los clérigos que cuando hay elecciones y los iraníes van a depositar su voto, los reformistas son más que los conservadores. Por eso él es presidente. Y diciéndole, si yo llego a un acuerdo, voy a usar una facultad que tengo, que es la de convocar a un referéndum. No se les ocurra vetarme
cuando yo he convocado el referendo o cuando la salida es el referendo, porque los voy a dejar descolocados. Lo que muestra que hay una pulsión. Ahora, yo no soy de los que creen que hay diferencias tan enormes entre reformistas y conservadores. No lo puedo creer por los hechos, sobre todo por la situación de los derechos humanos, y no lo puedo creer porque el ministro de Justicia del gobierno de Rouhani era el número 2 del servicio de inteligencia del gobierno de Ahmadinejad, día y la noche. Y este señor sigue estando en puestos de una enorme responsabilidad en la conducción política de Irán. Irán tiene alguna cooperación indispensable, sobre todo en el tema de los bombardeos. Como ustedes saben, la cooperación se hace a través del gobierno iraquí, o sea, a través de las Fuerzas Armadas iraquíes, digamos, y esto es un paso adelante. Pero Irán sigue siendo, una aspiración de Irán sigue siendo la que lo motiva, que es el control de la región a la que pertenece. Egipto ha cambiado enormemente de haber sido responsable de haber armado a Hamas para que intentara la violencia que intentó con la construcción de los 32 túneles en la tercera guerra en 6 años, digamos, que ha habido en la Franja de Gaza, cuando la hermandad musulmana, a la que está íntimamente vinculada, como ustedes saben, Hamas era gobierno en Egipto. Egipto pasó al derrocamiento de la hermandad musulmana por parte de las Fuerzas Armadas y a elecciones que consagraron al ex líder de las Fuerzas Armadas, el general al-Sisi, como el nuevo presidente constitucional de Egipto. Y Egipto ha dejado de ser un peligro por la colaboración con Hamas, y ha vuelto a jugar un rol no muy distinto al rol que jugaba en la época de Mubarak, en el sentido, digamos, de no incentivar el terrorismo. Líbano depende de lo que ocurre en Siria, digamos, es sumamente, altamente susceptible al contagio, digamos, y yo no haría un análisis separado del Líbano si no fuera porque está Hezbollah. Y Hezbollah mantiene su inventario de misiles intacto. Y precisamente cuando las fronteras se abren, ocurre lo que ocurrió en la Tercera Guerra, cuando los misiles cayeron sobre la Universidad de Jerusalén. Cayeron porque esta vez los misiles, como los M302, ¿no?, que habían sido provistos por Irán a través de Egipto, con el consentimiento de la hermandad musulmana, integraban el inventario de misiles, ¿no?, que el mundo quizás no advirtió, que 100 misiles por día es una enormidad, pero la enormidad es todavía peor cuando esos misiles pueden llegar a cualquier rincón de Israel, como ocurrió por primera vez en esta última conferencia. Y no quiero abusar de mi tiempo, voy a pasar al tercer tema, que es el tema que Daniel va a continuar. ¿Qué pasó a fin de año con los palestinos? Mahmoud Abbas, como dije, a mi modo de ver, buscando representatividad, buscando legitimidad, buscando fuerza política, presentó una resolución en el Consejo de Seguridad que fundamentalmente tenía 3 objetivos. El primer objetivo es poner un plazo a la negociación de paz. Ese plazo, en el texto de la resolución, que debía haber tenido 9 votos a favor para ser aprobada, esto dejando de lado el veto de los Estados Unidos, que a mi modo de ver al final, si es necesario, va a caer. La negociación debía terminar a fin de diciembre. Sí o sí. Segundo, las fuerzas de seguridad israelíes que están en Cisjordania, tema delicadísimo, debían retirarse a más tardar a fin del año 2017. Y tercero, Jerusalén Este debía ser aceptada como la capital de Palestina. Silencio rotundo respecto del resto de Jerusalén. Para pasar esta resolución necesitaban 9 votos. No los tuvieron. Tuvieron solamente 8. Tuvieron 2 votos en contra, el voto de los Estados Unidos y el voto de Australia. Para no equivocarme, tuvieron 5 abstenciones. Y las 5 abstenciones incluyeron
al Reino Unido, o sea, Europa dividida, Francia y Luxemburgo votando a favor de la resolución y el Reino Unido absteniéndose, Nigeria, Corea del Sur y Ruanda. Fíjense lo que pasa ahora. El Consejo de Seguridad, como seguramente recuerdan, tiene 15 miembros, 5 permanentes, las 5 potencias con derecho de veto, 10 miembros no permanentes que se renuevan por mitades. O sea, todos los años entran 5, todos los años salen 5. Pero antes de pasar a quienes entran, América Latina, en bloque, con países de concepciones tan distintas como Chile y Argentina, contra Israel, a favor de la resolución. Sin fisuras. Con lo que yo llamo el brete de la política exterior impuesta. Vamos a los cambios. Argentina salió. ¿Quién la reemplaza? Venezuela. En la delegación de Venezuela, la representante permanente alterno, la hija de Chávez. El representante permanente, probablemente uno de los hombres más lúcidos del bolivarianismo venezolano. El hombre que en algún momento dirigió PDVSA razonablemente bien en lugar de quebrarlo. Salió Australia. ¿Quién entró a reemplazar a Australia? Recuerden, Australia votó en contra. Australia con Estados Unidos. Entró Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es mucho menos proclive a asumir posiciones, digamos, como la que asumió Australia el 29 de diciembre. A Luxemburgo, que salió, lo reemplazó España. A mi modo de ver, con una Europa dividida, Rajoy es susceptible de alguna presión, digamos, para no generar nuevos obstáculos al proceso de paz. A Corea del Sur lo reemplazó Malasia. Malasia es mucho más pro-árabe en su política que lo que era Corea del Sur. Y en África, que votó dividida, a Ruanda, país que por múltiples razones está muy cerca hoy de los Estados Unidos, lo reemplazó Angola. Y Angola, la Angola de Dos Santos es, yo diría, un poco cualquier cosa en materia de política, pero lo más probable es que Angola vote a favor de la resolución. Con lo cual, si es verdad lo que está diciendo Mahmoud Abbas, que es que este propio mismo mes de enero vuelven a presentar con pequeños cambios esa resolución puede ser aprobada. Y si es aprobada, tiene dos efectos importantes. El primer efecto es que pone en funcionamiento la posibilidad de que Palestina pueda llevar a Israel al Tribunal Penal Internacional, internacionalizando el conflicto y haciéndolo muchísimo más complejo. Cuidado, es fácil decir, si van a la Corte Penal Internacional rápidamente tenemos problemas. No es así. Primero, la Corte Penal Internacional es un organismo subsidiario. Si las naciones tienen su sistema judicial operando en buena fe, no hay razón para que el tema vaya a la Corte Penal Internacional. Y esto está teniendo repercusiones políticas, digamos, en Israel, ¿no? Porque hay procesos que se han puesto en marcha. Y segundo, estos no son casos que se deciden en 6 meses, esos son casos que se debaten en años, donde hay opiniones disímiles sobre muchísimos temas, sobre los cuales Daniel le va a hablar, digamos, particularmente de sus perfiles que tienen que ver con la justicia y con la moral. Para darles un ejemplo, estas son las discusiones sobre la proporcionalidad de las reacciones. Si usted recibe 100 misiles por día, ¿puede bombardear al voleo el lugar de origen de esos 100 misiles? ¿O tiene que encontrar milimétricamente cada uno de los 100 lanzadores de misiles y no puede hacer otra cosa que encontrarlos? Cuando lo que está en juego es la vida de su gente. Discusión abierta, difícil, con posiciones flexibles y con posiciones
rígidas. Pero se abre un enorme universo diferente en el capítulo de Medio Oriente, que a mi modo de ver, lejos de colaborar a poner en marcha el proceso de paz, se transforma en un obstáculo adicional, digamos, que va a empantanar muchas de las conversaciones, digamos, por las consecuencias que ese obstáculo va a generar. Paro acá, que estoy seguro que Daniel nos va a ir. Bueno, muchas gracias, Emilio, por tu presentación, que me parece informada, estimulante, provocativa, y que da pie a algunas de las cosas que voy a decir. Pero primero querría decir que para mí es de verdad una gran satisfacción y alegría estar aquí con ustedes. Esta visita tiene un significado muy especial para mí, porque soy uruguayo, nací aquí, crecí aquí. Tengo muchas felices memorias de estar pescando en la playa de enfrente de niño. Y así que quiero agradecer a los amigos de la Universidad Hebrea en Argentina, a los amigos de la Universidad Hebrea de Uruguay, a Lim Yaya, por agasajarnos en este espléndido hotel, a todos los presentes y muy especialmente al canciller designado, Rodolfo Milaboa, embajadora de Israel, Nina Benamit. Y quisiera contarles que cuando se me contactó, primero, respecto a lo que dijo Ronnie en su introducción, lamento defraudarlo, yo no soy un científico, yo soy un cientista político, y en realidad ni siquiera soy un cientista político, soy más bien un filósofo político. Y cuando me contactó Pablo para venir aquí y hablar algo que tenga que ver con el Medio Oriente, naturalmente pensé que el área de conexión entre lo que yo hago y lo que sucede en el conflicto entre israelíes y árabes pasa por el lado de la justicia de la guerra, pasa por el lado de analizar qué sucede cuando uno combate contra un enemigo que no actúa de modo convencional, un enemigo que utiliza tácticas reñidas con la ley y quizás también con la moral, y qué desafíos morales plantea eso a la hora en que uno tiene que defender una población civil de un enemigo de ese tipo. Estas son preguntas no solamente legales, sino también preguntas de orden moral. Específicamente yo voy a dedicar la segunda parte de esta pequeña charla al tema de la utilización de escudos humanos, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando mi enemigo se parapeta detrás de civiles, utiliza civiles inocentes como método de obstruir las balas que están destinadas a él? ¿Qué debo hacer? Ese es uno de los desafíos morales más interesantes, y quiero contarles un poco cuál es la discusión, porque los filósofos discuten estas preguntas, no solo discuten preguntas teóricas alejadas de la realidad. Esta discusión de la justicia de la guerra se marca en un campo de investigación llamado teoría de la guerra justa. Existe la teoría de la guerra justa. Querría decir que no se trata de una teoría en el sentido como las teorías de la física, un conjunto de proposiciones coherentes que buscan explicar un fenómeno, sino un campo de reflexión que ha tenido mucho desarrollo últimamente, donde se trata de pensar sistemáticamente, de modo no sesgado, de modo tan objetivo como podamos hacerlo, acerca de estas preguntas que nos presenta la realidad bélica. Un poquito de historia. Claramente no empezamos ahora nosotros, los seres humanos, acerca de pensar qué es la guerra justa. Esto arranca con los griegos, con los romanos, miles de años atrás. Y tiene un desarrollo, no les voy a contar mucho, pero digamos que el periodo de esplendor y de auge en este tipo de reflexión sistemática de cuándo es justo pelear, cuándo el matar puede ser una actividad justificada, es quizás entre los teólogos españoles en la época de la conquista, donde se preguntan precisamente con qué derecho nosotros guerreamos y peleamos contra los indígenas. Pero viniendo al presente, y por lo menos en el mundo anglosajón, la discusión de la justicia de la guerra ha tenido una gran revitalización en los últimos, digamos, 40 años. ¿Por qué? Por Vietnam. Después de la guerra de Vietnam, tenemos, unos años después, un gran libro muy importante de un filósofo y cientista político que se llama Michael Walzer. Y él escribe un libro, Guerras Justas e Injustas. Michael Walzer recibió hace un año
junto a Barbara Streisand, pero eso es menos importante, el título honoris causa de la Universidad de Oberá. Otra figura importante, tiro el nombre, por quizás alguien se interese, es Jeff Bachman, que es el adversario de Walzer. Bueno, entonces tenemos este campo que se llama la teoría de la guerra justa. Quiero decir tres cosas que me parecen muy importantes a esta altura de mi presentación. La primera es que cuando yo vengo y hablo de la moral y la guerra, quiero que quede claro que no estoy hablando de la ley. El contenido de lo moral y el contenido de la ley son cosas distintas. Nosotros lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, hay acciones que son inmorales, pero no están penalizadas por la ley, son legales. Puedo mentir, puedo hacer un acto de ingratitud y eso no es ilegal, ¿verdad? Por otro lado, hay acciones que podrían ser moralmente justificadas y contradecir la ley. Por ejemplo, si yo castigo de modo privado a una persona porque no pude demostrar ante un juez que fui objeto de un acto de injuria, eso es ilegal, pero podría estar moralmente justificado. Cuando vamos al tema de la guerra, es importante tener presente que una cosa es los protocolos y las convenciones de La Haya, de Ginebra, todo ese cuerpo legal. Algunas de las cosas que están escritas allí las conocemos, ¿no? Qué armas se pueden usar, contra quién se puede disparar, contra quién no, qué trato merecen los prisioneros de guerra, etc. Pero no de eso voy a hablar. Yo voy a hablar de la moral, de la justicia, no de los aspectos legales, que son los más conocidos y los que más aparecen en el debate público. Ahora la segunda cosa. Ustedes dirán, la moral, pero ¿la moral de quién? ¿No? No hay una moral universal, absoluta. Quizás está la moral de nuestra sociedad, nuestros valores, los valores de ellos, la moral de Israel, la moral de Hamas, la moral de Hezbollah. Y creo que sería desmedido pretender, tratar de refutar los relativismos morales con un par de oraciones. Lo que sí puedo decir es que, incluso si nosotros admitimos esa posición respetable de que los valores morales son cambiantes y dependen de las culturas, quizás podamos hablar de la moral del califato islámico, no lo sé, pero lo que es importante decir es que si aceptamos eso, no nos exime del deber de tratar de clarificar ante nosotros mismos qué es lo que nosotros pensamos que es moral, cuáles son nuestros valores y cómo esos valores deben informar nuestras prácticas militares. Estamos en un ejercicio que no es frente al otro, es frente a nosotros mismos. Es importante que clarifiquemos ante nosotros mismos, ante los combatientes que nos defienden y que son representantes de nuestra sociedad, qué es lo que nosotros pensamos que es justificado o no hacer en la guerra. De modo que, sin desprestigiar o legitimizar el relativismo moral, digo, eso no nos exime como agentes morales responsables y como ciudadanos pensar estas cuestiones de moral. La otra observación que creo que se le debe ocurrir en este momento a algunos de los presentes es que podrán pensar, pero vamos, en la guerra no hay moral, ¿verdad? La guerra es una realidad completamente distinta de la realidad de la vida civil cotidiana que nosotros vivimos. La guerra es el ámbito de la incertidumbre, del temor, la venganza, la sangre, no hay tiempo para pensar, la vida está bajo amenaza. Entonces, ¿cómo podemos hablar de la justicia de la guerra? La justicia existe en un ámbito y la guerra está exenta de justicia, ¿no? Y conocemos refranes, ¿no? En la guerra como en el amor, todo vale. Conocemos ese también. Hay otros menos conocidos, como cuando los sabios hablan, los libros callan. Cuando truenan los cañones, no hay oídos para martones. Creo que es más español que uruguayo. Pero esos refranes existen en todos los idiomas, ¿verdad? Y nuevamente, yo no vengo a decir esa posición, no puede ser sostenida, hay estrategas generales, filósofos, Thomas Hobbes, que precisamente argumentan que la justicia solo va a existir cuando estamos en un estado de paz, y que no tiene ningún sentido hablar de la justicia en la guerra. La guerra es un planeta diferente. Lo que yo puedo decir es que no me parece que esta posición tenga tantos adherentes si nos ponemos a pensar. Cuando nosotros pensamos en el asesinato a mansalva de civiles inocentes, el uso de violación, genocidio, la destrucción de propiedad civil y atropellos y crueldades revulsivas que suceden hoy,
nuestro instinto moral es decir, eso está mal, ¿verdad? Nosotros nos decimos, bueno, en la guerra todo va. De modo que esta posición, que quizás podemos llamarla una especie de como nihilismo moral selectivo, ¿no? Un nihilismo moral de la guerra, existe, y yo no soy partidario de ella, la respeto, pero no creo que represente de verdad nuestras mejores intuiciones morales. Ahora bien, yo voy a hablar de este tema de escudos humanos, como dije, y voy a dar algunos detalles de su relevancia en el contexto israelí y palestino. Pero primero quiero explicar una cosita. Cuando nosotros pensamos la justicia de la guerra, hay dos ángulos muy distintos que podemos adoptar. Un ángulo es pensar si la guerra como tal es justa, o sea, la justicia de emprender una guerra. Podemos decir, la guerra de Vietnam, el emprendimiento militar norteamericano en Vietnam fue injusto, o justo, lo que ustedes piensen, pero estamos juzgando una decisión de líderes que mandan a los soldados a combatir. Otro ángulo distinto es la justicia de la conducta de los soldados una vez que la guerra está en curso. Entonces nosotros nos vamos a fijar en otras cosas. Respetan a los civiles, respetan la inmunidad de los civiles, respetan a soldados que se rinden, respetan las convenciones o otras cosas que tienen también un valor moral. O sea, nosotros ahí atendemos no la justicia de la guerra, sino la justicia en la guerra, la justicia de la conducta de los soldados. En latín, jus ad bellum, el derecho a guerrar, y jus in bello, el derecho en la guerra. Lo digo porque ahora voy a hablar solamente del derecho en la guerra, la justicia en la guerra, cuando hablamos de la utilización de esta táctica de utilizar escudos humanos. Abro un paréntesis. Hay gente que dice que no se pueden separar los dos tipos de justicia. Que cuando yo participo en una guerra que es injusta, todo lo que hago va a ser injusto. Porque estoy promoviendo una causa que es injusta. La gente que sostiene esta tesis dice, bueno, imaginen un ladrón que entra a la casa de ustedes y dice, no, yo soy un ladrón que respeto las reglas del sindicato de ladrones, las convenciones de los ladrones, y yo no destruyo porque sí, no soy vándalo, no utilizo la violencia. Soy un ladrón justo porque la tengo a todas las normas de los mejores ladrones profesionales del mundo. El juez dirá, no, toda acción que promueve una causa injusta, en este ejemplo que doy, robar, es injusta. Usted no puede decir que su conducta ha sido intachable como ladrón. De modo que hay gente filósofos que sostienen que un soldado, digamos un soldado del ejército nazi, que pelea de modo limpio, respetando todas las convenciones, está actuando de modo injusto, porque está promoviendo de modo directo o indirecto el genocidio y la conquista. Pero cierro el paréntesis y sin entrar a ese tema, vamos a hablar un poco de la utilización de escudos humanos. En la práctica lo sabemos, tenemos que mirar el último conflicto entre Israel y Hamas en la Franja de Gaza para ver que Hamas sistemáticamente utilizó escudos humanos involuntarios, contra la voluntad o sin el consentimiento, en la mayor parte de los casos, de civiles palestinos. Hamas disparó desde jardines de casas habitadas, desde inmediaciones de mezquitas. Hamas almacenó municiones en escuelas de la ONU. Hamas utilizó hospitales como refugio para militantes y para realizar tareas de inteligencia desde los subsuelos de hospitales. Todo eso constituye utilizar escudos humanos porque pretendo disuadir al enemigo de atacarme, escudándome en personas que no necesariamente quieren correr ese riesgo. Eso, bueno, no traje las fotos, pero quien entre a internet va a ver las fotos de misiles siendo lanzados muy próximos a casas, donde hay niños, mujeres, hombres. Alguien podrá preguntar, ¿acaso Israel en su historia, en alguna de sus batallas, también utilizó algo parecido a escudos humanos? Esa es una pregunta más difícil. Había un procedimiento hasta el año 2002 utilizado por el Ejército de Defensa de Israel llamado Noal Shahem, procedimiento vecino. Consistía en que cuando terroristas se atrincheran en una vivienda, están rodeados, alguna vez el Ejército de Israel utilizó a civiles palestinos como emisarios para informar a los atrincherados de que salieran, bajo el supuesto de que el palestino va a ser más reticente de matar a un palestino que matar a un soldado israelí y disminuir el riesgo para nuestros combatientes. Esa práctica fue prohibida por la Suprema Corte de Justicia en el año 2002
Podemos discutir si es parecido o no es parecido utilizar escudos humanos, cuáles son las diferencias, cuáles no son. Pero lo tiro también porque vale la pena mirar a los dos lados, no solo a los palestinos. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta? La pregunta no es claramente si está bien utilizar o si puede ser permitido utilizar escudos humanos, ¿verdad? Primero es ilegal y segundo es moralmente condenable, ¿verdad? Casi nadie, solo conozco una persona, pero no voy ahora a hablar de ella, sostiene que podría ser permitido utilizar a alguno de los presentes si alguien me ataca, agarrar a Pablo y ponerlo ante las balas del atacante, porque seguramente sin su consentimiento. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa cuando mi enemigo hace eso? Y aquí hay dos posiciones muy diferenciadas. Una posición es que cuando el enemigo utiliza esa táctica, amplifica mi espacio de acción moral. ¿Qué quiere decir esto? Para decirlo de modo más grosero y burdo, y perdonen, pero que puedo matar más civiles del otro lado de modo indirecto cuando esos civiles son escudos humanos que si no lo son. Nosotros hablamos de proporcionalidad, de esto habló también Emilio, ¿verdad? Entonces, imaginen un escenario concreto. Esto no es una cosa inventada. Supongamos que hay una célula de Hamas que está por enviar un misil. Yo soy un piloto israelí y yo sé que ese misil va a matar, digamos, a 2 civiles israelíes. Pero también sé que si tiro una bomba desde donde me atacan, para eliminar esa amenaza voy a matar a 30 civiles palestinos que están en las inmediaciones de donde se dispara el misil. ¿Es proporcional o no es proporcional? Supongamos, no es lo que yo quiero argumentar ahora, pero supongamos que no es proporcional matar a 30 para salvar a 2. Supongamos. Luego el piloto es informado que estos no son simplemente 30 civiles, estos son 30 escudos humanos, o sea, están retenidos a la fuerza por Hamas. El piloto dice, bueno, pero entonces si yo los mato es responsabilidad de Hamas. Y entonces pasa a ser proporcional, según una posición. Sería proporcional porque el peso que asignamos a los civiles cuando son escudos humanos es menor. ¿Por qué? Porque la responsabilidad pasaría a recaer en la persona que utiliza a los escudos humanos. La situación es analógicamente similar a un caso de toma de rehenes. Imaginen que un terrorista toma rehenes y me amenaza, y me dice, te mato. Y me dice, si tú te defendes, yo mato a los rehenes, ¿verdad? Yo me defiendo, él mata a los rehenes. ¿Qué digo yo? Bueno, no es mi culpa. Hay una acción que intermedia entre la muerte de los civiles. Yo no los maté, lo mató el terrorista. La responsabilidad por esa muerte pertenece al que tomó los rehenes. Entonces, una posición dice, los escudos humanos son como los rehenes, la responsabilidad recae sobre el que los utiliza y eso amplifica mi espacio de acción moral, ¿verdad? Y la otra posición filosófica dice, no, aquí no importa si son escudos humanos o no, son civiles inocentes, no hicieron nada que te ponga en peligro. Y no cambia nada, el dato de si son escudos humanos o no es absolutamente intrascendente. Si una acción bélica es desproporcionada, no va a convertirse en proporcionada por saber que estas personas son escudos humanos. Esas son las dos posiciones. ¿Cómo se fundamenta la segunda posición? ¿Por qué dicen que en realidad está mal pensarlo como un caso de toma de rehenes? Piensen un poquito el caso de la toma de rehenes. En el caso de la toma de rehenes, ¿qué sucede? Yo ataco al terrorista, el terrorista mata a los rehenes. Hay una acción que interviene, que no es mía, sino que es de otra persona. Sin embargo, en el caso de los escudos humanos, ¿qué sucede? Mi bomba va a matar tanto a los terroristas como a los escudos humanos. No hay una acción que intervenga en el medio. Por tanto, no puedo decir que mi responsabilidad, según esta posición, se diluye. No hay nada que diluya mi responsabilidad. Yo tengo total control de la situación. La vida de esos civiles depende únicamente de mí. Sí, son escudos humanos, pero que vivan o que mueran va a depender si yo tiro la bomba. Entonces, ese es el argumento de aquellos que piensan que es moralmente irrelevante si un civil es escudo humano o no, porque el caso no es asimilable a la situación, al escenario de la toma de rehenes. No tengo mucho tiempo, quiero decir solo dos apreciaciones de por qué me parece que podemos atacar esa posición y decir que efectivamente
cuando se usan escudos humanos, eso diluye la responsabilidad y la responsabilidad pasa a ser del que utiliza esos escudos humanos. ¿Por qué? Primero, hay una acción que interviene. Cuando yo, si utilizo, Emilio, no te lo tomes de modo personal, si te utilizo como escudo humano, yo te estoy reteniendo a la fuerza, hay una acción, ¿no? Yo no quiero que te vayas, yo te agarro de la mano para que Pablo no me mate a mí. Entonces hay una acción que interviene, no es que no haya ninguna acción. Pero más allá de eso, la segunda cosa que me parece interesante pensarla es que, ¿qué es utilizar un escudo humano? Es un mecanismo para transferir la responsabilidad de la otra parte, para hacer al otro responsable de la muerte, ¿no? Yo digo, bueno, si ustedes matan a estos civiles palestinos, ustedes son responsables porque ustedes tienen total control de lo que sucede. Ahora bien, si eso es cierto, vale la pena pensar, ¿pregunta? Después, vale la pena pensar que entonces esos mecanismos, si son exitosos, no sé si son exitosos, pero si es exitoso el mecanismo de revertir la responsabilidad, pasársela al otro, también Israel podría usar mecanismos similares. ¿Qué significa esto? Supongamos que Hamas tiene escudos humanos. Yo digo, yo tengo una bomba que está programada para explotar en 5 minutos. Está programada de un modo que yo no pueda alterar el trayecto de la bomba, del misil, no puedo hacer nada. 5 minutos es suficiente tiempo para evacuar a los civiles. Aprieto el botón. Ahora el control total de la situación pasa a estar del lado de Hamas. Si mueren o no mueren los civiles va a depender solo de ellos, porque ellos pueden evacuar o no evacuar. Entonces lo que digo es simplemente, podemos volver a los casos, discutirlos quizás en más detalle luego, pero es muy peligroso pensar que estos mecanismos de transferencia de responsabilidad son exitosos, pero si lo son, pueden estar a disposición de ambas partes, ¿verdad? Y uno puede frustrar las intenciones del otro de pasarle la responsabilidad. Es una pelota, le tiras una pelota y vos le tirás la pelota de vuelta. Entonces, lo que quiero a modo de conclusión decir es que primero, este dilema es un dilema moral, pero es un dilema práctico. Las conclusiones que tengamos van a informarnos acerca de qué se puede y qué no se puede hacer moralmente en la guerra. No es un tema puramente teórico. Si alguien me pregunta, bueno, pero entonces, ¿Israel actuó bien o mal en la guerra de Gaza? ¿Se atuvo a los principios necesarios? ¿Asignó más o asignó peso al tema de los escudos humanos? Bueno, no podemos hacer, como estamos hablando ahora de la conducta en la guerra, un juicio general. Toda acción debe ser analizada de modo específico. No se puede decir Israel actuó bien o mal. Hay que ver cada caso en que hubo utilización de escudos humanos y ver si esa acción fue proporcional o no. Mi idea era tratar no de generar una conclusión definitiva sobre el tema de escudos humanos, sino que comprendan cómo es el tipo de análisis que nosotros, los que hacemos filosofía política, realizamos respecto a esta cuestión y otras tantas cuestiones como, digamos, la tortura, el trato de prisioneros de guerra, cuestiones que tienen que ver con la inmunidad civil, cómo nosotros podemos pensar las cosas con un poquito más de cuidado, un poquito de paciencia y llegar a conclusiones y tener un debate fructífero. Y me parece que vale la pena pensar las cosas desde este punto de vista y estimular y seguir pensando y no decir, bueno, en la guerra hay una moral que tendrá que ver, en la guerra pasan cosas, no podemos... No, bien merecen estas preguntas más tiempo del que le podemos dedicar ahora, pero tratar de pensar las cosas calmas, de modo calmo y sistemático para afinar nuestros juicios y poder opinar de un modo un poco más cauteloso cuando condenamos o aprobamos las conductas de soldados, en este caso los soldados de Israel. Muchas gracias. Levantamos la mano, así sabemos a quién acercarle el micrófono si hay alguna pregunta. Buenas noches, doctor Carlos. Sé que evitó el tema, pero me gustaría algunas palabritas sobre la situación del juicio de AMIA en estos momentos.
¿Puedo pedirle por favor que lo haga? La situación del juicio hasta hoy, yo supongo que puedo decir que a todos los argentinos nos avergüenza. Ha pasado demasiado tiempo sin que se haya avanzado en ninguna dirección. Lo que ha sucedido ayer, yo lo que puedo tratar de explicar es la dirección en que aparentemente ahora puede moverse la causa. Ayer, en el receso del Poder Judicial, en el mes de enero, otorgándole una urgencia implícita, el fiscal especial que trabaja en el juicio, como ustedes recordarán, es un fiscal especial porque así lo dispuso Néstor Kirchner, tomó la decisión de hacer una presentación en la causa en virtud de la cual pide dos cosas. Pide la indagatoria de la Presidenta de la Nación, la indagatoria del Canciller, la indagatoria del líder del movimiento Quebracho, la indagatoria de uno de los líderes de la Cámpora, diputado nacional, que para poder ser indagado tiene que ser privado por sus pares de su fuero, y la indagatoria de un sujeto casi imposible de definir que se llama Luis de Liga. Además de eso, apunta a abrir otras indagatorias porque el fiscal está diciendo que él tiene información suministrada por los servicios de seguridad del Estado que demuestran que aquí hay una conspiración, y hoy lo aclaró con posterioridad a la denuncia, encabezada por la propia Presidenta de la Nación, en virtud de la cual, por alguna razón que todavía no está demasiado claro, la República Argentina acordó con Irán dar impunidad a aquellos iraníes que han sido acusados de responsabilidad en el crimen del AMIA, en el atentado contra la AMIA. El fiscal hizo otra presentación hoy y le pidió a la jueza que tiene la causa durante el periodo de receso judicial que abriera el procedimiento durante el receso judicial, la doctora Servini de Curía, jueza federal. Y la jueza dijo no. La jueza dijo no por razones técnicas que tenían que ver, según la jueza, con la falta de agregación de algunos documentos de la prueba que acompañaba la denuncia del fiscal. Con lo cual, la doctora Servini de Curía está diciendo: yo no voy a tocar este tema. El doctor Lijo, que es el que tiene la causa en el calendario normal del Poder Judicial, cuando regrese a comienzo del mes de febrero tendrá que intervenir y tomar las decisiones y disposiciones que considere necesarias. Para el fiscal, a mi modo de ver, esta es una pequeña derrota. La naturaleza de la denuncia, yo diría, es de una magnitud para muchos insospechada. Que un fiscal de la Nación acuse a las más altas autoridades del país de, a espaldas del sistema, haber realizado los actos que le imputa a aquellos a los que acusa, es una gravedad institucional monumental. Pero, señor, en la República Argentina han ocurrido casos de gravedad institucional monumental que debieron haber conmovido al último de los argentinos y no conmovieron a nadie. Con lo cual, si alguno quiere ser escéptico, tiene derecho a ser escéptico. Yo espero que esta no sea la situación en la que la causa continúe. Hoy, habiendo anunciado que iba a salir a las 3 de la tarde a dar alguna explicación, alrededor de las 3:15 el canciller argentino
dio una conferencia de prensa en la que de inicio dijo: no acepto preguntas, y solamente leyó un comunicado oficial de la Cancillería. Si yo tuviera que hacer una síntesis improvisada de qué le agrega eso al proceso, yo le diría que eso le agrega el pedido del canciller al fiscal de que revele inmediatamente cuáles son las fuentes de inteligencia que le proveyeron las escuchas que acompañan a la causa. ¿Va a suceder eso de inmediato? Yo tengo la sensación que no. Nisman intentó que el juicio se moviera durante el receso, no lo logró. Si yo fuera Nisman, no saldría a contestar después del rechazo de la jueza pro tempore y esperaría a que el juez de la causa la conduzca como corresponde a partir de su reingreso al juzgado, después de sus vacaciones. Hay otro elemento perturbador, a fuerza de ser absolutamente sincero con las circunstancias que han ocurrido hasta este momento, que es que el juez de la causa, Canicoba Corral, digamos, está diciendo que él no autorizó escuchas, con lo cual está implícitamente sugiriendo que todas esas grabaciones entre conversaciones de funcionarios argentinos o allegados al gobierno argentino con intermediarios o funcionarios iraníes no tuvieron la autorización que el juez implícitamente dice debieron haber tenido.